Hola, transcurridos ya varios días del inicio de la invasión rusa a Ucrania, varios análisis han aparecido en redes sociales y en medios de comunicación. Muchos de ellos bastante completos, muy acertados, otros sin embargo cometiendo un error fundamental y es reducir esta situación solamente a Ucrania, como si el real trasfondo y el elemento estratégico fuera solamente o involucrara solamente a Rusia y a Ucrania, cuando no es así. Es un trasfondo mucho más grande, es un trasfondo estratégico, es un trasfondo incluso que global, que involucra a todas las regiones, particularmente Europa, y que solamente desde una perspectiva muy limitada, muy miope, se puede limitar a Ucrania. Acompáñenme entonces a este tercer video, a esta tercera entrega de evaluación de la crisis, y para ello vamos a adentrarnos en tres aspectos centrales. Por un lado, consideraciones estratégicas, por otro lado, consideraciones operacionales, y en tercer lugar, algo que no he tocado en los videos anteriores a fondo, y son posibles repercusiones para América Latina. Entremos pues entonces en el desarrollo de esta agenda. En primer lugar, en cuanto a consideraciones estratégicas, es necesario tener algo absolutamente claro, y es que, como les decía al inicio, esto no se reduce a Ucrania y a Rusia. Rusia, es posible decirlo con contundencia, Rusia va no por Ucrania, Rusia va es por Europa en conjunto. Ahora, cuando yo afirmo que Rusia va por Europa en conjunto, no necesariamente lo estoy diciendo en el plano militar, no necesariamente. Esto no quiere decir que se excluya lo militar, pero no necesariamente lo militar. Lo que Rusia busca en Europa es un predominio económico y un predominio político. Que Europa dependa todavía más económicamente de Rusia y que Rusia sea el gran tomador de decisiones en Europa. Eso es lo que pretende Putin. No pretende llenar de tanques ni París ni Berlín. Uno cuando a veces dice esto, es que Putin va por Europa, la gente inmediatamente piensa ver desfilar tanques rusos por Berlín o por las calles de París, al mejor estilo de la Segunda Guerra Mundial, con el caso de los alemanes. Pero esto no va a ocurrir, o al menos no en el corto plazo. No quiere decir, sin embargo, que dentro de los cálculos de Putin no esté doblegar, llamémoslo así, la política alemana o doblegar la política francesa o doblegar a los estados de Europa Oriental. Sí lo pretende hacer y vamos a ver justamente por qué razón. A hoy, a hoy, esta es la dependencia europea del gas ruso. Prácticamente toda Europa Oriental, prácticamente los estados bálticos, dependen en un 100% del gas ruso, incluyendo dos estados que aparecieron en estos días sobre la mesa con las amenazas de Putin, que es Finlandia y Suecia. Entonces, cuando Putin amenaza a Finlandia y a Suecia y le dice con un tono bravucón, no piense adherir a la OTAN porque le repito la dosis que le estoy aplicando a Ucrania, no lo dice por hacer disparos al aire, lo dice porque sabe que puede decirlo a Finlandia y sabe que puede decirlo a Suecia, en buena medida por la dependencia que tienen estos países con el gas ruso. Pero no solamente los países de Europa Oriental, los países bálticos y los países nórdicos de Finlandia y Suecia, sino sobre todo Europa Central, donde Alemania tiene una gran dependencia de este gas ruso. Los porcentajes más conservadores hablan de alrededor de un 40% de dependencia alemana del gas ruso. Otras perspectivas como la que desarrolla, por ejemplo, The Economist, llega a plantear que la dependencia alemana del gas ruso llega a ser casi el 50%. Aquí en esta tabla, si ustedes se dan cuenta, por simple lógica geopolítica, se excluyen los países de Europa más occidental, los países ibéricos, por ejemplo, incluso la participación de Francia en cuanto a dependencia del gas ruso es bastante limitada. ¿Por qué razón? Vamos a ver este mapa. Porque España, Portugal, compran su gas básicamente desde el África del Norte, básicamente de Argelia. Francia está repartida, Francia sí tiene una compra mínima, pero la tiene el gas ruso, pero también recibe básicamente gas del norte del África. El Reino Unido compra gas de Noruega, pero el resto de Europa, ¿sí? Europa Central, Alemania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Austria, Hungría, Eslovaquia, Croacia, Italia, Bulgaria, Grecia, todos estos países, más los bálticos de Estonia, Lituania, Letonia, más Finlandia, más Suecia, le compran gas a Rusia. La pregunta de fondo, la primera pregunta de fondo que sale, estos países no pueden reemplazar
esta compra de gas ruso, nadie más les puede vender a estos países. Noruega, por ejemplo, no pudiera venderle gas a Alemania sabiendo pues que Alemania está muy cerca de Noruega. La respuesta es parcialmente no. Y no porque Noruega, aunque tiene una de las grandes reservas de gas en el mundo, no tiene la capacidad ni tiene la infraestructura desplegada para venderle gas al resto de Europa Central. Turquía tampoco, Argelia tampoco, Qatar, que sería la otra opción, tampoco. Qatar tiene el músculo, obviamente. Qatar es el principal dueño del gas a nivel mundial, pero no tiene la infraestructura. Entonces, nadie en el mundo hoy pudiera venderle gas a Europa con la rapidez y con los precios que le puede vender Rusia. Eso elimina o eso resuelve la pregunta de si no los países europeos no pueden buscar a otro que le venda gas. La respuesta es por ahora no. No porque no tiene ni la infraestructura, no tiene ni la capacidad o tampoco tiene la infraestructura para poderlo hacer. Entonces van a seguir dependiendo de Rusia por obligación. Ahora miremos otra cosa de este mapa que es bien interesante. ¿Cuáles son las rutas en las cuales Rusia vende gas a Europa y pone esta dependencia que estamos viendo justamente en pantalla? Las rutas a hoy básicamente son dos. Y voy a empezar a utilizar el puntero láser para guiarme un poco con ustedes. A hoy existe el Nord Stream 1 y el gasoducto Yamal, que atraviesa un gran aliado ruso que es Bielorrusia. ¿Sí? Entre estos dos, entre el Nord Stream 1 y el Yamal, Rusia vende a Europa 95 millones de metros cúbicos de gas al día, a hoy. Esta dependencia que veíamos en la diapositiva anterior entonces se logra tan solo con estos dos gasoductos. ¿Qué pretende Rusia? Uno, ampliar por el norte con el Nord Stream 2, que sería un gasoducto paralelo a este, ya está hecho. Dentro de las sanciones económicas que Europa le puso a Rusia fue frenar la certificación del Nord Stream 2. Esto a Putin básicamente no es que no le importe, sí le importa, pero no le importa mucho. ¿Por qué razón? Porque el gasoducto ya está hecho y los europeos necesitan por obligación incrementar la compra de gas básicamente por un tema de reservas y precios, ya lo vamos a ver. Entonces, tarde o temprano van a terminar liberando esta restricción o esta prohibición al Nord Stream 2. Este gasoducto va a complementar el que ya está, el Nord Stream 1. Está en construcción otro que se llama South Stream, que implica aguas del Mar Negro, por eso también a Rusia le interesaba mucho quedarse con Crimea. También aguas donde Turquía tiene que ver, por eso a Rusia le interesaba aliarse de cierta manera con Turquía. Y este gasoducto en proyecto se llama South Stream, pretende entrar a Europa Central a través de Bulgaria y a través de Rumania. Está en proyecto. Pero miremos la red de gasoductos de Ucrania, que hoy no están totalmente disponibles para Rusia. Solamente la red de gasoductos de Ucrania pueden significar una venta de 175 millones de metros cúbicos de gas al día. Solamente Ucrania supera de lejos lo que ya Rusia le está vendiendo a Europa a través del Nord Stream y del Yamal. Solamente Ucrania. Entonces, imagínense ustedes, volvamos a esta gráfica, imagínense ustedes esta dependencia que solamente la tiene con Yamal y con Nord Stream 1. Imagínense esta tabla si Rusia pudiera tener South Stream, Nord Stream 2 y los gasoductos de Ucrania. Sin duda alguna, esta tabla incrementaría mucho más la dependencia del gas de Europa al gas ruso. Hoy podemos decir que Rusia tiene a Europa en la palma de la mano. Si pusiera en funcionamiento el Nord Stream 2, el South Stream y los gasoductos de Ucrania, ni siquiera Rusia tendría a Europa en la palma de la mano. Sería Rusia la dueña de Europa. Así de sencillo. Ahora bien, ¿cuáles son las reservas de gas de Europa en este instante? En este instante, y esto es muy importante para entender por qué la crisis ocurre ahorita y no antes. Esta línea de acá nos muestra el promedio de reservas de gas europeas entre el 2011 y el 2020. Esta línea es la línea del coletazo del COVID, llamémoslo así, y es la línea de las reservas de gas europeas en el 2021. Bien, muy por debajo de la línea media. Pero miren la reserva de gas europea hoy 2022. Nunca, al menos en lo que va corrido el siglo XXI,
Europa había tenido una crisis de gas tan fuerte como la está teniendo ahorita. Nunca, nunca. Entonces, aquí se abren varias preguntas. ¿Son eficientes las sanciones económicas que ha puesto Europa y Estados Unidos a Rusia? Obviamente, pues la economía rusa se va a afectar. Obviamente la economía rusa se va a ver afectada. Pero hay varias cosas a tener en cuenta. Uno, a Europa no le conviene de cierta manera sancionar a Rusia tan fuerte porque en el momento en el cual Rusia diga, bueno, ya no me están entrando divisas por el gas, yo no le voy a regalar gas a Europa, cierro la llave del gas, la mitad de Europa se va al suelo. Así de sencillo. La mitad de Europa se va al suelo. Por ejemplo, el tema del código SWIFT. A través de esos bancos donde donde se aplicaron las sanciones por el código SWIFT es donde Europa le paga a Rusia el gas. O sea, hoy mismo, Rusia no está recibiendo dinero por la venta del gas que le está haciendo Europa. Entonces, ¿qué detiene a Putin cerrar la llave del gas, aprovecharse de esta crisis del gas europeo y mandar a Europa al suelo? No lo detiene nada. Eso en primer lugar. Entonces, una sanción económica uno la tiene que cuidar porque es un efecto boomerang. Sí, golpea al adversario, pero se me puede volver en contra mía también. Eso en primer lugar. En segundo lugar, resulta que Rusia la han sancionado económicamente desde hace 25 años y con más fuerza después de la crisis de Crimea. Entonces, para Rusia y para Putin, sortear sanciones económicas pues no es algo nuevo. Ya ha tenido alguna experiencia, ha logrado construir alguna experiencia para buscar caminos alternos y sortear estas sanciones económicas. En tercer lugar, Rusia tiene un gran respaldo que se llama China. Entonces, ese gran oxígeno financiero, ese gran oxígeno económico, lo puede estar recibiendo de China. No estoy diciendo que las sanciones económicas no signifiquen nada para Rusia, sí la van a golpear. Seguramente el rublo se va a depreciar sustancialmente, seguramente va a haber tensiones de inflación en Rusia, sí, seguramente, pero no como Occidente de pronto está pensando, no como está pensando y sobre todo no por esta situación del gas. Europa hoy no puede darse el lujo de quedarse sin gas ruso, hoy no, está en su momento más crítico de reservas de gas, entonces hoy no se puede, ¿bien? Y esto se acompaña, ante la escasez de un producto, obviamente su precio sube. Entonces, ante la escasez de reservas de gas europeas, pues vemos el precio del gas subiendo. Hoy, en 2022, esto volvió a repuntarse a unos máximos históricos. A unos máximos históricos. Supongan ustedes que las sanciones a Rusia hagan, obviamente, disparar también los precios de gas en Europa. Los gobiernos europeos van a empezar a recibir las presiones de sus propios ciudadanos. ¿Sí? Hasta allí seguramente les alcanzaría el patriotismo a algunos europeos. Dirían, bueno, pues sí, Ucrania importa, pero es que ya me está costando a mí del bolsillo mío cuando tenga que pagar el recibo de energía todos los meses donde el precio del gas se ha triplicado o se ha cuadruplicado. Entonces ahí es donde les digo que la sanción económica sirve, pero hay que tener cuidado porque genera un efecto boomerang. Se puede estar devolviendo a los europeos. Normalmente en el sistema internacional hay tres tipos de sanciones. La política, que básicamente ni quita ni pone. La económica, que sí impacta pero no es completa. Y la militar, que sería la que quedaría sobre la mesa para decidirse mirar a ver qué se hace con Rusia en el futuro próximo. Y tiene que ser en el futuro próximo, entre otras cosas, porque es que una vez resuelto el tema del tema económico, que es el tema que en primer lugar le interesa a Putin porque sabe que es su herramienta más importante para doblegar a Europa, el tema gas y el tema económico. Viene el tema de seguridad. Y es que a mí me sorprende a veces cuando mucho analista de última hora ha salido estos días a decir, no, es que Putin lo que quiere es reactivar los territorios que tenía antes la Unión Soviética, como si fuera el gran hallazgo. Obvio que lo quiere hacer y eso no lo dice ahorita. Putin lo viene diciendo desde el 2016, cuando menos desde el 2016, cuando saca su documento su documento macro de la política exterior de seguridad rusa. Él ya decía que buscaba recuperar la centralidad de Moscú frente a una región que se llamaba el extranjero próximo o el extranjero cercano. Y esto es, en otras palabras, que Moscú fuera de nuevo la que controlara la vida y el destino de las antiguas exrepúblicas soviéticas. Eso lo viene diciendo desde el 2016. Esto no es ningún gran hallazgo de los últimos 5 días.
En el Cáucaso, en buena medida lo hizo, en Asia Central, en buena medida lo hizo. La gran dificultad para Putin había sido lograr recuperar, o ha sido lograr recuperar el control en Europa, de las ex repúblicas soviéticas en Europa. Ya lo hizo con Bielorrusia, aquí estoy de nuevo moviendo el puntero láser, ya lo hizo con Bielorrusia. Bielorrusia es un gobierno títere de Rusia, va a reactivar, incluso va a acabar una política de neutralidad nuclear que tenía desde la época de la explosión de la Unión Soviética. A partir de esa renuncia bielorrusa a la neutralidad nuclear, se abren las puertas para que Rusia despliegue misiles nucleares en Bielorrusia, que complemente los que ya tiene de por sí y toda la capacidad de misiles que ya tiene Rusia desplegada en este enclave del cual casi nadie habla, que es el enclave de Kaliningrado, el antiguo Königsberg alemán, ¿sí? Y entonces vamos a tener una cantidad de nuevo de presiones de misiles desplegados para toda Europa Central. Pero la línea de seguridad que plantea Rusia, que tiene Putin en su mente, es esa línea exterior, ese cinturón defensivo que tiene Rusia en mente, arranca desde Kaliningrado justamente, incluye Bielorrusia y miren ustedes el territorio ucraniano por donde lo parte. Esta línea que estamos viendo acá es un río, es el río Dnieper o Dnieper. Es el río que parte Ucrania en dos. Geopolíticamente hablando, Ucrania está dividida en dos grandes territorios. Un territorio que es un poquito más plano y un territorio que es un poquito más montañoso, un poco más quebrado. El plano al oriente, el poquito más montañoso al occidente, poquito, porque en Europa tampoco es que hayan grandes montañas, salvo los Alpes. Y a la mitad el río Dnieper, partiendo Ucrania en dos. Este río también es muy importante porque parte culturalmente Ucrania en dos. La Ucrania prorrusa está en la parte oriental del río Dnieper, la parte occidental ucraniana no prorrusa está en la parte occidental del río Dnieper. Entonces, Rusia sabe que su línea de defensa va hasta acá. No está aspirando a adueñarse totalmente de Ucrania. Su línea defensiva va hasta acá. Prospectiva a largo plazo. ¿Qué quisiera Rusia de pronto anexar de Ucrania? Toda esta porción oriental. ¿Sí? Es la lógica en su sistema defensivo. ¿A quién ponen aprietos esta línea defensiva que tiene Putin en mente? Ponen aprietos básicamente a estos tres países, además de Ucrania, obviamente, ¿no? Ponen aprietos a Estonia, Lituania y Letonia. ¿Por qué razón? Porque están en un sándwich. Por un lado están acorralados contra el mar Báltico, pero por otro lado están en un sándwich entre Rusia en Kaliningrado, Rusia a través de Bielorrusia y Rusia en su frontera directa con Estonia y con Letonia. También hay población prorrusa dentro de estos tres países bálticos. Total, en cualquier momento Rusia también les puede aplicar la misma dosis que le está aplicando hoy a Ucrania con el Donbass y con Crimea, diciendo allá hay población rusa y los rusos quieren volver a la madre patria, yo lo que tengo que ir es a reconocer la independencia de sus territorios y a ir a cobijarlos con el manto ruso. En otras palabras, ir a invadirlos a estos países. Entonces, realmente el temor para estos países es bastante alto. Por fortuna para ellos, para infortunio de Putin, estos tres países son miembros de la OTAN. Ellos sí saltaron más rápido que Ucrania y se incorporaron a la OTAN. Por lo tanto, Rusia no los puede invadir tan alegremente. De no estar en la OTAN los hubiera invadido hacía rato, pero hoy no los puede invadir tan alegremente. Sin embargo, los tiene allí acorralados en Europa. En esa lógica defensiva o en esa lógica de seguridad, ¿a quiénes más pudiera alargar la mano Rusia? Más allá de Ucrania, más allá de Lituania, Estonia y Letonia, los tres estados de acá. Sin duda alguna, los estados que seguirían en el temor serían Finlandia, que ha sido un adversario histórico de Rusia. Casualmente a Rusia no le ha ido militarmente muy bien en Finlandia, pero es un adversario militar de Rusia. Y los estados nórdicos, sobre todo Suecia, no tanto Noruega, porque a la larga Noruega el tema del gas le da una serie de aliados importantes, pero Suecia sí y Finlandia sí. Por esa razón es que Rusia amenazó a Finlandia, amenazó a Suecia. No está escogiendo países al azar para amenazar, sabe a quién amenazar. Bien, ahora miremos otra cosa y es la gran actividad de ciberataques rusos a nivel mundial. Esta gráfica no nos muestra a todos, nos muestra tan solo los ciberataques cuyas pérdidas han superado, cuyos costos han superado $1.000.000. Vamos a ver
una actividad supremamente fuerte de ciberataques rusos, sobre todo en Europa, en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, Ucrania misma. O sea, no nos debiera tomar por sorpresa el actual ataque ruso a Ucrania. Y obviamente dentro de Estados Unidos. ¿Esto qué nos plantea? Nos plantea todo esto, toda esta primera parte que hemos visto nos hace reforzar algo que ya he mencionado en otros videos. Estamos al inicio, estamos presenciando el nacimiento de un nuevo orden global. ¿Sí? Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo orden global. Ya no basado en diferencias ideológicas, ya no importa tanto si es socialista o si es comunista o si es capitalista, o sea, ya no tanto basado en diferencias ideológicas, sino basado en una simple y llana competencia estratégica entre Rusia, China y Estados Unidos, donde Rusia y China de cierta manera van de la mano y aquí el adversario a derrotar por parte de ellos sería Estados Unidos. Estamos al inicio de un nuevo orden global. Esta crisis de Ucrania es la primera de una serie de crisis que vamos a ver de aquí en adelante. Es la primera, tan solo, de una serie de crisis importantes que vamos a ver de aquí en adelante. Varias personas se están preguntando si con Ucrania va a estallar la Tercera Guerra Mundial. No, no por ahora. Esta es la primera de varias crisis. La primera de varias crisis. Y entre otras cosas, aquí no se ha despertado militarmente el gran dragón, ¿no? China, que está haciendo una acumulación de fuerza militar en el Océano Pacífico y que hoy mismo está mirando de reojo hacia Taiwán a ver si le lanza el zarpazo el dragón a Taiwán o no. Pero por ahora este dragón está ahí medianamente quieto en lo militar, muy activo en lo económico, muy activo en lo tecnológico, pero en lo militar quieto por ahora. Entonces es el inicio, insisto, de un nuevo orden global y no solamente por operaciones militares, sino por el reto a la Carta de San Francisco. La Carta de San Francisco, o sea, ese orden sobre el cual se construyó el sistema internacional post Segunda Guerra Mundial, prohibía la anexión de territorios por la fuerza y prohíbe estas demostraciones que está haciendo Rusia. Si el mundo, si Estados Unidos y Europa no sancionan, no actúan con contundencias en contra de Rusia, pues básicamente están legalizando, están legitimando la muerte de la Carta de San Francisco. Hoy en el sistema internacional hay otras situaciones de ocupación militar, el caso de Chipre con Turquía, el caso de la ocupación israelí de territorios palestinos, pero que de por sí retan la Carta de San Francisco, pero ninguna de estas ocupaciones al nivel que hoy la ocupación militar rusa de Ucrania o la invasión rusa de Ucrania puede ofrecer en cuanto reto a la Carta hoy en el sistema internacional. Entonces estamos frente al inicio básicamente de un nuevo orden. Hoy muchas de las instituciones que se construyeron en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial hoy prácticamente van a entrar en crisis. Vamos ahora a la segunda parte de este video y son las consideraciones operacionales, ahora sí específicas sobre Ucrania. A mí esta parte me encanta, a mí el tema del arte y el diseño operacional me gusta mucho. Y entonces, ¿qué se puede decir de lo que ha evolucionado estos días en la operación rusa contra Ucrania? Se puede decir lo siguiente, hay 4 ejes de avance rusos contra Ucrania activos, 4. El primero, desde Bielorrusia, que entró por Chernobyl, que le apunta a Kiev, o a Kiev, como dicen los ucranianos. El segundo eje es el eje que se concentró por ahora en Kharkov, que es una de las principales ciudades, la segunda principal ucraniana, segunda principal ciudad ucraniana. El tercer eje, que es un eje apoyado en sus milicianos, básicamente, que es el eje que está en el Donbass, en Donetsk y Lugansk. Y el cuarto eje, que es el eje que está en Crimea. ¿Qué está pasando con estos 4 ejes de avance ruso? Miren esta ciudad que está acá, se llama Dnipro. Esta ciudad va a concentrar en el futuro próximo, en los próximos días de operaciones, va a concentrar 3 de estos 4 ejes de avance rusos. El eje de Kharkov, el eje del Donbass y el eje de Crimea van a confluir en Dnipro. ¿Por qué razón? Porque a partir de esta confluencia irían a hacer un gran embolsamiento de fuerzas ucranianas al oriente de Ucrania. Un primer gran embolsamiento, habría un segundo embolsamiento, pero este sería un primer gran embolsamiento. Confluirían en Dnipro, desde Kharkov, desde Crimea y desde el Donbass. Este eje de avance norte solamente estaría diseñado para ir por Kiev, ¿sí? Para ir por la capital. Esto sugiere, entre otras cosas, que cuando Rusia escoge un centro de gravedad, lo escoge a la antigua. Escoge a Kiev como centro de gravedad ucraniano. Yo creo que no es así. Yo creo que es un error ruso pensar esto.
pero los rusos le están apuntando a Kiev como centro de gravedad, o al menos operacional. Y es que, ¿por qué coinciden estos tres ejes de avance en Dnipro? Por una situación geopolítica clara de Ucrania, y es el río Dnipa, ¿sí? O Dnieper, y es el río que parte Ucrania en dos, ese mismo río que veíamos en el mapa de hasta dónde llega, hasta dónde quería llegar, hasta dónde quería Rusia proyectar su influencia. Es el río Dnipa, el que parte Ucrania en dos, Ucrania oriental y Ucrania occidental, si la queremos llamar de alguna forma. Entonces, llegar a Dnipro desde Kharkov, desde Donetsk y desde Crimea implicaría embolsar todo esto de las fuerzas militares ucranianas. Y en extensión, adueñarse del Dnieper o del Dnipa implicaría embolsar todo lo que quedara al oriente de Ucrania. Es hacer una gran bolsa por parte del ejército ruso, del ejército ucraniano. ¿Qué necesitaría Rusia para hacer esta bolsa? Controlar los 24 puentes que hay sobre el río Dnipa. Esto es muy al estilo de la Segunda Guerra Mundial, la gran carrera o la gran lucha por los puentes. ¿Dónde están estos puentes? Bueno, aquí nos alcanzan a ver dos que están al norte de Kiev. Kiev tiene 8, hay otros más por el camino, ¿sí? Después de Kiev, la otra gran ciudad que concentra puentes es justamente Dnipro. Esta Zaporilla la escuchamos en estos días porque además de ser un punto de enlace con Dnipro, además de ser un objetivo intermedio, es una central nuclear. Entonces la escuchamos en estos días también por eso, porque Rusia ya ocupó este reactor y va camino a Dnipro, estas fuerzas que avanzan desde el sur. Y otros 2 puentes más que ya fueron, otros 4 puentes, perdón, 5 puentes más que fueron capturados ya por las fuerzas rusas que avanzaban desde Crimea. Entonces, ahora la gran lucha va a ser por los puentes. El que sea el dueño de los puentes va a determinar si se hace o no se hace el embolsamiento de tropa ucraniana. La batalla por Kiev, ¿cómo se puede dar? Hasta ahora se está combatiendo en la periferia de Kiev. Hasta ahora el río Dnipro atraviesa Kiev y lo parte en dos. Esto puede ser una ventaja o una desventaja para Kiev. Ventaja en la medida en que tenga alejadas a las fuerzas rusas hacia el norte. Desventaja si permite que los rusos hagan alguna operación aerotransportada en el sur de Kiev o incluso alguna aproximación de alguna otra fuerza irregular desde el sur de Kiev, de tal manera que el ejército ucraniano tenga que mover tropa que tiene frenando a los rusos en el norte o en el occidente, la tenga que mover hacia el sur. En ese mismo instante pierden Kiev porque Rusia pudiera entrar por el occidente de la ciudad y martillar la ciudad contra el río Dnieper. Esto sería una catástrofe para los defensores de Kiev. Quedarían acorralados con el río en la espalda y los rusos en el frente. Bueno, no solamente en el frente, en el norte y en el sur. Eso posiblemente le juegue por ahora a Rusia a la toma de la capital. No es fácil, llevan varios días y la resistencia ucraniana ha sido fuerte. Pero es posible que si se deciden ir a fondo por este centro de gravedad que ellos trazaron, hagan una operación de este estilo. Ahora bien, ¿cuáles son las opciones que tiene el ejército ucraniano? Ucrania también puede jugar con la geografía. Ucrania también puede jugar con la geopolítica, y es entender que sostener la porción oriental del país es perdido. Es perdido, es mucho más práctico para Ucrania, incluso entregarles Kiev a los rusos. Esto desbalancearía el diseño operacional ruso porque le estaría obligando a los rusos a que buscaran un nuevo centro de gravedad. Y muy seguramente pudieran establecer una serie de líneas defensivas en la parte occidental de Ucrania, seguramente ubicando el gobierno lo más al occidente posible, de tal manera que Rusia estaría obligada a luchar en la frontera con Polonia, que es frontera OTAN, y ahí Rusia tendría que ser mucho más cuidadosa para no entrar en una refriega con fuerzas polacas, que serían fuerzas OTAN. Entonces, esta serie de anillos defensivos pararían, como si fuera un gran espolón en la playa, pararían las oleadas de avance ruso y lo meterían en una guerra de desgaste, acompañada obviamente de una gran guerra partisana en la porción oriental, ¿no? Las fuerzas, las milicias ucranianas, expertas históricamente en guerra partisana, pudieran complicar la vida a los rusos al oriente.
Esto obligaría no solamente a un desgaste del ejército ruso, sino obligaría a otra cosa, y es que el ejército ruso no se pudiera ir de acá, no pudiera crear un ejército ucraniano allí, ucraniano prorruso allí, no, tendría que quedarse allí y tendría que también llevar el costo de ser un ejército de ocupación, costo reputacional, costo operacional y costo económico de ser un ejército de ocupación, que eso no es nada sencillo. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Puede ser que esta proyección no se dé, puede ser que sí se dé, pero son las opciones al menos que tiene Ucrania desde la geopolítica para defender su territorio. Ahora bien, vamos a la última etapa de este video, que son las perspectivas para América Latina. Resulta que Rusia, así como va por Europa, así también se posicionó en el Medio Oriente, así también se posicionó en África y se ha posicionado ya en América Latina. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis incluso para referirme a la anterior administración Trump. Yo he sido muy crítico de la administración Trump en cuanto al poderío de Estados Unidos y lo he escrito en varios artículos. Ninguna administración estadounidense le cedió tanto poder a Rusia como fue la administración Trump. Por eso es un poco enfermizo lo que él salió a decir en estos días, diciendo que en manos de él Rusia no se hubiera atrevido a tanto. ¿Qué va? En manos de él Rusia fue cuando más se atrevió. Eso es evidente. ¿Y por qué razón? Miremos el Medio Oriente. Rusia hoy desplazó a Estados Unidos. Incluso con la retirada de Estados Unidos de Afganistán, Rusia logró meterse en Afganistán, cosa que no había podido hacer en la época de la Unión Soviética. Recuerden la guerra que perdió allá. Entonces se posiciona en Afganistán, se posiciona en Irán, se posiciona en un Irak de mayoría chiita pro-iraní, se posiciona en Siria, se posiciona en el Líbano, se posiciona en Turquía, le vende armas incluso a Emiratos Árabes y Arabia Saudita, que son la imagen que tenemos acá. Le vende armas a Egipto y a Sudán y se adueñó de Libia en parte después de la crisis post-Gaddafi. Miremos qué está haciendo Rusia en el Medio Oriente. Estas imágenes es lo que Rusia le vende al Medio Oriente, que es la porción azul, y lo que el Medio Oriente le compra a Rusia, que es la porción naranja. Jordania, Israel le compra a Rusia. Israel tiene una balanza comercial negativa con Rusia. Eso quiere decir que Rusia le vende más a Israel que lo que Israel le vende a Rusia. Esto es un espejismo también, ¿no? Que es que Israel y Rusia son enemigos. No, para nada. Hay que recordar que buena parte de la élite política israelí viene o de Rusia, o de Bielorrusia, o de Ucrania. Entonces, aquí no son tan distantes. Irán tiene una dependencia comercial con Rusia. Emiratos Árabes, no es que sea la gran dependencia, pero pues le compra algunas cosas importantes. Egipto, Libia, tiene ventas de armas a Irak por 1.3 billones de dólares, con Siria, 2.2 billones con Egipto. Explota petróleo en Irak, tiene una central nuclear en construcción en Turquía, una central nuclear en construcción en Irán, una ya construida en Irán. Entonces, Rusia hoy se ha adueñado del Medio Oriente, se ha adueñado del África. ¿Sí? Esta gráfica nos muestra un poquito cuáles son las inversiones, el despliegue militar, el comercio ruso con África. Aquí en África incluso juegan mucho el tema de los milicianos, ¿no? Estos grupos irregulares rusos que ha desplegado por todo el mundo. Ahora bien, si vamos a ver el escenario latinoamericano, hay que ver que en el 2022 hay elecciones y estas elecciones ponen un riesgo en Brasil para que vuelva a caer en manos de la izquierda, ponen un riesgo en Colombia, el resto de Sudamérica ya de cierta manera está influido por la izquierda, incluso un gobierno de izquierda en Brasil o un gobierno de derecha en Brasil no sería garantía para que Rusia no entre. Hay que recordar que hace unos días el presidente Bolsonaro estuvo en Moscú. Brasil intentó justificar la visita diciendo que esa es una muestra de la multipolaridad a la cual Brasil siempre le apunta. Sí, si lo hubiera hecho en cualquier otro momento, uno les cree, pero hacerlo justo en este momento no es muestra de multipolaridad, es muestra de apoyo a Putin. Entonces, y eso que es Bolsonaro, eso que es un gobierno de derecha, entonces Brasil en este punto no me atrevería a decir que es porque sea de derecha el gobierno, sea de izquierda el gobierno, que se acerque a Rusia, no, es por un tema ya de intereses de Brasil y sobre todo de intercambio comercial que tiene Brasil con Rusia. Quedaría Colombia.
esto nos pone en una seria alarma porque en nuestras elecciones de este año la posibilidad de interferencia rusa extranjera en las elecciones es tremendamente alta, posibilidad que ya se ha aplicado en otros países, ¿sí? En otros países. Aquí no estamos inventando que el agua moja, no estamos diciendo que es que los rusos hace 2 días se les ocurrió interferir en las elecciones colombianas, no, ellos lo llevan haciendo en varios países durante mucho tiempo. Y si vamos a ver que con Colombia, en un hipotético gobierno prorruso, Rusia sería prácticamente la predominante en toda América del Sur, pues yo creo que ellos estarían dispuestos a jugársela por hacer esa interferencia, hacer ese control. Hay que tener mucho cuidado, hacerle mucho seguimiento a esa situación. El resto de Centroamérica y México también tiene una influencia importante al menos, de comercio, de intercambio comercial o de influencia política rusa. Esto no quiere decir, repito, que los rusos estén planteando una confrontación con Estados Unidos en términos de guerra fría, derecha o izquierda, no. Esto también hay que ser claro. Putin hoy le importa muy poco si usted es de izquierda o si usted es de derecha. Lo que le importa es si usted es una grieta que él puede aprovechar para enfrentar el poder de Estados Unidos. Hay que tener entonces una visión mucho más amplia de lo que está ocurriendo en Ucrania. Repito lo que decía al inicio, el peor error que uno puede hacer es decir que esto es una crisis que se limita a Ucrania o a Rusia, de ninguna manera. Esto es el inicio de un nuevo orden global y que nos va a tener muy ocupados en los próximos años. Vamos a ver cómo desarrolla la situación en estos días y a qué conduce justamente en Europa y en la estabilidad global esta situación. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video.